Este tema quizás podemos decir, bueno, sabemos, entendemos, ¿no? Lo que es el cuidando el templo, pero yo creo que algunas veces tenemos que pararnos a analizar un poco, a escudriñar un poco más en profundidad en la palabra. Entonces, pues como les estaba comentando al principio, nosotros cada mes, a principio de mes, siempre solemos tener nuestro programa Un Café con Dios. Y en este programa lo hacemos a través del Facebook, luego a través de YouTube. Y en este programa pues solemos tener algún tema y lo vamos desarrollando con las diaconisas que algunas veces me acompañan para traer el mensaje, para poder traer la palabra. En este día yo quería que el Café con Dios fuera presencial. De ahí pues poderlo abrir para que todas podamos estar aquí, poder estar tomándonos nuestro café. Bueno, en especial creo que más té que café es lo que toman todos. Quiero ahí con el Señor, a la luz de la palabra, entre hermanos, entre amigos, poder conversar y poder pues estar recibiendo lo que el Señor nos va a estar dando a través de cada una de las hermanas que ya van a traer su mensaje, su porción de palabra. ¿Amén? Entonces, el tema de este día, el tema de esta reunión, el tema de este mes, es cuidando el templo. ¿Amén? Entonces, dile a la hermana que está a tu lado, cuida tu templo. Cuida a la hermana, al hermano que esté a tu lado. Cuida tu templo. Porque esto sí es una reunión de mujeres, pero no es una palabra que sea única y exclusiva para mujeres, es como para la iglesia. Amén. Entonces, es una palabra que es para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, como entendiendo la palabra en 1 Corintios 6, 19 al 20, lo voy a leer yo, que dice, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Ustedes han recibido el Espíritu de Dios y habita en ustedes. Entonces, ustedes no son dueños de su cuerpo. Me gustó como lo ponía en esta versión. 1 Corintios 6, 19 al 20. Yo lo estoy leyendo en la versión PDT. Pero me gustó como decía, ustedes no son dueños de su cuerpo. El verso 20. Porque Dios les ha comprado por un precio, así que con su cuerpo honren a Dios. Y de aquí se desarrolla pues todo lo que el Señor ha traído. Amén. Nosotros no somos dueños. Dile al hermano que está a tu lado, no eres dueño de tu cuerpo. ¿Amén? No somos dueños, pertenece a Dios. Amén. Entonces, nuestra labor es cuidar el templo de Dios. Amén. Van a haber 6 puntos que se van a estar desarrollando. En este caso, el primer punto me toca a mí, así que lo voy a compartir con ustedes. Si me pueden cronometrar el tiempo, por favor. Sí, por favor. Aunque creo que lo voy a hacer antes, pero ahí cuando me diga Sotop, ya está. Tengo que parar. Cimientos. En 1 Corintios 3:11, ustedes lo pueden buscar ahí en sus Biblias, dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Eso creo que es la base para nosotros. No se puede poner ningún otro cimiento, porque Él es nuestra base. Amén. Voy a leer los versículos y ya después les voy dando una parte de enseñanza. El Salmo 18, el verso 2, dice el Señor es mi roca, mi amparo, mi libertador, es mi Dios, el peñasco en que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Amén. Ese es el Señor. Entonces, si hemos leído antes que nuestra base, nuestro fundamento es Cristo, y aquí en el Salmo, el rey David estaba diciendo que el Señor es su roca, es el amparo, es el libertador, es Dios, es el peñasco en el que me refugio, es mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite. Está dándole 7 referencias que para nosotros tiene que ser primordial. Y de ahí ustedes pueden desarrollar 7 puntos diferentes por donde el Señor les pueda llevar en esa palabra.
¿Con qué les quiero animar con esto? Que esa es la base para ustedes. ¿Quién es el Señor para ustedes? Cuando nosotros le pusimos el nombre a este grupo de mujeres, hijas del rey, era con un propósito. Y era con el único fin y el único propósito de que se estableciera una identidad. ¿Quiénes son ustedes? Son hijas del rey. Y si son hijas del rey, tienen que tener un fundamento. Si yo sé quién es mi papá, yo tengo que conocerle. Y tengo que saber que Él es mi roca, que Él es mi escudo, que Él es mi refugio, que Él es mi todo. Amén. Y en Efesios 2:20, Efesios 2:20 al 22. Ustedes, los creyentes, son esa casa, construida sobre una base sólida, formada por los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra más importante de la construcción. Todo el edificio se mantiene unido debido a Él, quien hace que crezca y se convierta en un templo santo para el Señor. Gracias a Cristo, ustedes y los judíos forman parte del mismo templo donde vive Dios a través del Espíritu. Amén. Entonces, ustedes son el cuerpo, pero individualmente son portadores de una pequeña porción del Señor en ustedes. No son cualquier cosa, son escogidas, son llamadas, son valiosas, son templo. Es su deber decir, bueno, yo tengo que tener claro quién soy. Ajá, la pastora me dice que yo soy hija del rey, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Que tienes una identidad. Amén. Y que tienes una base sólida donde plantarte. Cristo. Amén. La enseñanza que te tienen que dar a ti es Cristo. Esa es la base. Amén. Amén. Entonces, cimientos. El cimiento del cuerpo físico. Nuestros cimientos son los pies. Que por cierto, ahora mismo me están doliendo un montón, estoy cansada. Los cimientos del cuerpo físico son los pies. Los pies son como los cimientos de una casa. Si los cimientos están firmes y bien alineados, toda la casa se mantiene estable. Si los cimientos fallan, la casa se inclina, se tuerce o se desgasta. Es así. Entonces, si yo lo quiero trasladar esta palabra a que ustedes tengan su base sólida. Sus cimientos tienen que estar sólidos, hermano. Porque fíjate cómo está diciendo aquí, cuando uno va a estudiar lo que es un cimiento en un cuerpo, ustedes lo pueden buscar eso en internet, ustedes miran cuál es el cimiento del cuerpo y les va a salir esto. Nuestros pies tienen que estar equilibrados. Tienen que estar bien. Ustedes saben que cuando los niños son pequeños y empiezan a caminar, algunas veces vienen con los piecitos un poquito chuecos. Entonces, tienen que ponerle unos zapatitos. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña me usaba mis botitas ortopédicas. ¿Por qué? Porque mis pies estaban mal. Entonces tenía que darle forma, le tenía que dar forma. Porque si los pies no están bien, la columna tampoco está bien. Y entonces todo el cuerpo está desequilibrado. Ahora, si tu cimiento, tu base es Cristo, entonces tu cuerpo va a estar bien alineado, bien estructurado. No va a haber nada que te mueva, no va a haber nada que, como dice la palabra, que no somos movidos por vientos de doctrina, porque dice la palabra que si no hay una base sólida, vienen los vientos y te mueven. Viene alguien y te dice y tú le crees, viene otro y le dice y tú le crees. No, tu cimiento tiene que ser Cristo y tiene que estar bien equilibrado. Tu cuerpo es el templo del Espíritu y tienes que velar por ti. Velar desde tu interior, mantener esos cimientos firmes. El cuidar del templo es deber individual de cada una de nosotros. Amén. De cada uno de los que estamos en este lugar. Los pies son la base de la columna. Cuando estamos de pie, todo el peso del cuerpo recae sobre los pies. Ellos soportan la carga y reparten el peso para que podamos mantenernos estables. Amén.
una de las cosas que también decía es que la forma en que pisamos afecta el resto del cuerpo. Si pisamos mal, apoyo hacia dentro o hacia afuera, o lo del arco del pie plano y demás, eso. Esto puede provocar desalineación en las rodillas, tensión en las caderas, dolor en la columna y problemas de equilibrio. O sea, parece que, bueno, son los pies, pero ¿qué calzamos? ¿Qué tipo de calzados son? No es que yo no estoy en contra de los tacones, para mí particularmente no me gustan, pero si usas un calzado tienes que tener el equilibrio para llevarlo. No todos estamos hechos para usar algún tipo de calzado. No está mal que lo lleven, simplemente que el equilibrio tiene que estar. Estoy hablando en lo natural. Ahora si lo trasladamos a lo espiritual, ¿qué calzamos nosotros espiritualmente? ¿Qué es lo que ponen en nuestros pies? Porque la palabra nos enseña sobre el calzado. Amén. ¿Qué es lo que nosotros portamos? Nuestro equilibrio tiene que ser Cristo. Nosotros tenemos que tener esa base sólida, estable, esos cimientos para poder construir la casa. Tiene que haber una estructura. Fíjate qué lindo cuando el Señor nos crea, cuando el Señor nos hace a nosotros en el vientre de nuestra madre, perfectamente todo creado, todo estructurado, unos huesos que si nosotros no los tuviéramos, hermanos, ¿qué sería de nosotros? Seríamos como gelatina. Así es. El Señor es tan lindo y tan perfecto. Nosotros tenemos que analizar cuál es nuestra base. Nuestra casa, nuestro cuerpo físico es valioso y es importante. Nuestra alma es valiosa y es importante. Y nuestro espíritu también es muy valioso y muy importante. Así que tenemos que velar por tener perfectamente la estructura bien cimentada. ¿Amén? Yo voy terminando porque no sé el tiempo por dónde voy. Cuando los pies funcionan bien, todo el cuerpo se equilibra. Unos pies fuertes y bien apoyados ayudan a que la columna esté alineada, el cuerpo se mantenga recto y tengan mejor postura. Evitemos los dolores y las lesiones. Los pies son la base de nuestro cuerpo. Si ellos están bien alineados y fuertes, nuestra columna y nuestro equilibrio también estará mejor. ¿Amén? Entonces, ¿dónde estamos parados? Yo necesito que tengamos muy claro que nuestro cimiento es Cristo. Y con base a eso, para adelante, vas creciendo, vas avanzando, vas madurando, vas creando una estructura espiritual tan fuerte que puede sanar heridas en tu alma, que puede reconstruirte, que puedes, cuando tú te miras y dices, qué valiosa soy. Cuando antes tú te mirabas y era como, ay, es que yo no valgo nada, es que yo no, es que esa negatividad fuera, en nombre de Jesús se va. Tienes que tener tu identidad y tu identidad eres hija del Rey. Amén. Andrea, por favor. Pasamos al siguiente punto. Gloria a Dios. Perdóneme que estoy un poquito nerviosa, pero con la ayuda del Señor, todo va a salir bien. Pues a mí el punto que me toca es el tema de la limpieza. No sé si me pueden ayudar con lo que les pedí antes, por favor. Muchas gracias. Vale, pongo mi cronómetro para no desviarme. Me toca el tema de la limpieza. Tanto física como espiritual, lo vamos a ver. Y voy a hacer un par de cositas con vosotros. La servidora Luisa pues me está ayudando a repartir unos espejos, porque para yo limpiarme tengo que verme. Si no me veo, no sé si estoy sucia, si estoy despeinada, si tengo el diente manchado. Entonces vamos a hacer una... Sí, a todos. Sí.
Perdón, los de cámara. Perdón. Ahí. ¿Lo ven todos? Sí. Muy bien. En Santiago, porque primero vamos a poner la base. Ya nos ha enseñado nuestra pastora lo que la base es súper importante para poder edificar. Santiago 1, 22 al 25. Vamos a leer todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santiago 1, del versículo 22 al 25. Yo lo voy a leer en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Dice así la palabra de Dios. No solo escuchen la palabra de Dios. No solo escuchen la palabra de Dios. Tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues, el verso 23, pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería, como ver tu cara en un espejo. Yo le invito a que ustedes abran su espejo. Ustedes se miren. Porque fíjense cómo dice. Pues, el verso 23, pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. El verso 25. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Fíjense qué hermoso. ¿Por qué el tema del espejo, iglesia? Porque algunas vez nosotros nos hemos visto en el espejo para ver si estás despeinada, si estás desarreglada, o quizás has notado que tienes algo en tu diente, o quizás te has fijado que tienes sucia tu cara. Pues nosotros podemos usar el espejo para ver si hay algún defecto, o para ver qué es lo que nosotros podemos arreglar. Pero a la luz de la palabra vamos a ver con versículos bíblicos cómo ese espejo en lo que nosotros debemos de fijarnos para saber qué limpiar, qué tengo que cambiar, es la palabra de Dios. ¿Por qué puse el tema del espejo? Porque si yo no me veo a mí misma, ¿cómo sé que me tengo que limpiar? Si yo no me miro a un espejo antes de salir de mi casa, puedo salir con el pelo para allá, perdón, pero como estamos en familia, pero si yo no me miro a un espejo, yo salgo en pijama, salgo en bata, en chancleta. Es importante mirarnos al espejo. Estoy hablando en lo físico. Es importante mirarnos al espejo para ver cómo estamos. Porque es verdad que nos podemos ensuciar pues comiendo lo que sea, pero es importante nuestro templo, que es nuestro cuerpo. ¿Cuánto más en lo espiritual? Porque a veces es muy fácil y somos muy prontos a mirar al hermano, mira qué ropa lleva. Pero ay, mira cómo habla, pero ay, mira qué es lo que está haciendo, pero mira, pero yo estoy mejor. Yo soy más digna para poder acusar, como nos enseña nuestro pastor. Con el dedo señalo, pero 3 me acusan a mí. Entonces, fíjense qué tremendo. Y el espejo se lo pueden quedar, ¿vale? Para que nos miremos las bellezas que somos. Entonces, fíjense, quisiera leer con vosotros para que veamos que la que nos limpia a nosotros es la palabra de Dios. En Juan 15:3, en la Código Real, lo voy a estar leyendo, Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la Torá oral que os he dado. Jesús aquí está hablando a sus discípulos justo antes de su crucifixión, enfatizando la importancia de su mensaje para su purificación o limpieza espiritual. Fíjese, ya vosotros estáis limpios por la Torá. ¿Qué es la Torá? La Biblia. Entonces, ¿cómo yo me voy a limpiar si yo no leo la Biblia? ¿Cómo voy a cambiar yo las cosas que antes hacía en el mundo, ahora que soy cristiano y que he recibido a Cristo? Leyendo la Biblia. Es muy bueno que nosotros escuchemos predicaciones, que nosotros estemos con las alabanzas. Claro que sí, una cosa no quita la otra. Pero ¿qué es lo que te alimenta? ¿Qué es lo que te limpia en este caso? ¿Qué es el punto que me ha tocado? La palabra de Dios. Efesios 5, del 25 al 26. Efesios 5, del 25 al 26. En la TLA, lo voy a estar leyendo. Los esposos deben amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Fíjese qué tremendo.
Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Fíjense qué hermoso es nuestro Dios. Efesios 5, es del 25 al 26, pero lo voy a leer en la NTV. Lo traduce así. Para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia, al lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos limpia? La palabra de Dios. Llénate de la palabra, porque es la que te va a ayudar a limpiarte. ¿Y cómo voy a poder saber qué es lo que estoy haciendo mal? Mirándote al espejo. Pero al espejo de su palabra. ¿Cómo yo tengo que ser? La mujer tiene que ser decorosa. ¿Cómo tiene que ser la mujer? La mujer dice que es corona de su marido. ¿Cómo tiene que ser la mujer? Una mujer virtuosa. Salmo 119, 9, y ya os voy a dar un pequeño experimento. Salmo 119, 9, en la RVC. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? ¿Cuántos somos jóvenes aquí? Jóvenes. Somos todas jóvenes. ¿Cómo puede el joven limpiar su camino? Obedeciendo tu palabra. Pero yo quisiera dejaros con Santiago 1, del 22 al 25. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. ¿A quién nos vamos a hacer daño? ¿A quién quién se va a ensuciar con nuestros actos? Nosotras mismas. Porque puedo parecer, aquí en la iglesia además, aquí en la iglesia todas parecemos santas, puras, perfectas, que no han roto ni un plato, un carácter 10, unas vestiduras de 10. Pero solamente nosotras y el Señor y el Espíritu Santo conocen nuestro corazón. ¿Cómo estamos realmente? Porque aquí nos miramos a un espejo y todas venimos arregladitas, los varones vienen todos guapos, con su ropa limpia, todos oliendo aquí perfecto. Pero cuando nos miramos al espejo, solo yo y el Espíritu Santo sé cómo estoy. En qué fallo, en qué estoy sucia todavía, que me queda por limpiar. Entonces, fíjense, el verso 23. Pues, si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Yo sé que ha sido segundo, pero fíjense cómo lo dice, por eso traje los espejos. Te ves a ti mismo, pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, fíjense cómo la asemeja. Pero si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Yo me miro en la casa cómo salgo, pero en medio del camino me puedo despeinar, me puedo ensuciar, me puedo caer, me puedo tropezar y me mancho. Pero ya te olvidas, porque como no te ves. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Fíjese qué promesa del Señor tenemos, iglesia. ¿A quién va a perjudicar? ¿A quién va a enriquecer nuestra limpieza? A nosotras mismas primeramente y después a los que tenemos alrededor, porque van a ver nuestra conducta, van a ver lo que antes éramos y lo que ahora somos en Cristo. ¿Quién lo hace? El Señor. Pero nosotras tenemos que poner de nuestro pie. ¿Por qué traje esto? Porque una vez mi pastora, para los niños, para la escuelita dominical, puso un ejemplo y realmente dije, wow, porque si lo trasladamos, no solamente para los pequeños, sino para nosotras mismas. Fíjense, lo ven todos, ¿verdad? Nosotras somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿cómo yo me puedo manchar? Ayúdenme a predicar. ¿Cómo yo me puedo manchar? ¿Cómo yo me puedo ensuciar? Mintiendo, pecando, mentira, fornicación, juntarme con personas que no me edifican, que me llevan al mundo, aunque sea familia, porque muchas veces nuestra misma familia nos llevan más para acá que para Cristo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Entonces tenemos que tener cuidado con quién nos juntamos. ¿Qué más te puede manchar? Exacto. Muchísimas cosas que nos pueden manchar a lo largo del día.
de las semanas, de los meses, de los años. Yo no sé los años que usted lleva en Cristo, pero nos hemos podido manchar. Nos podemos estar manchando con cosas incluso que ni sabemos, pero que la palabra nos va a ayudar para saber por dónde tengo que caminar, qué es lo que tengo que hacer. Costumbres, idolatría, que en vez de acercarnos a Cristo, nos mancha, nos aleja de Dios, nos aleja del Espíritu Santo y por ende manchamos el templo y tenemos que limpiarlo. Cristo viene a por una novia limpia, sin arruga, sin ningún tipo de pecado, sin nada. ¿Qué quiere decir, hermana Andrea, que tengo que estar perfecta? No, mi hermana, porque ninguna somos perfectas, pero vamos alcanzando esa perfección. ¿Que esto no te agrada a Dios? Bueno, lo voy limpiando. ¿Cómo? La palabra. La palabra es un espejo a nuestra vida, pero no para mirar a mi marido, a mi mujer, a mi hijo. Empieza por cambiar tú y vas a ver el resultado. Desde que yo puse en práctica eso, todo cambió. Empecemos por obedecer la palabra, porque es muy fácil acusar, pero ¿y yo? Mejor limpiarme yo y que los demás vean tu fruto, porque el fruto cuando damos nosotros, por sus frutos los conoceréis, dice la palabra. ¿Se ve bien? Vale. Por sus frutos los conoceréis, pero el fruto, yo le quiero preguntar, ¿se lo come usted? ¿El fruto que usted da, se lo come usted? Vienen otros y comen de ese fruto. Un árbol no se puede comer su fruto, ¿verdad? Un manzano no puede comer sus manzanas. ¿Quién lo come? Otra persona. Entonces, fíjese qué tremendo. Porque es algo profundo. Se me habrá acabado el tiempo ya, no sé si, ¿verdad? Pero yo le quiero dejar con esta palabra. Porque los frutos no se los va a poder comer usted, sino el que tiene al lado, su esposa, su marido, sus hijos, sus tíos, sus primos, la iglesia, la congregación, las ovejas. Así que empecemos por examinarnos a nosotros mismos y limpiar. Que al Señor no le agrada que yo me junte con mi mejor amiga, ay, que la amo, que la adoro. Bueno, pero si es para Él, nos estamos consagrando para Él. Porque no viene a por cualquier cosa, no viene a por cualquier persona, viene a por nosotros, que nos hizo corona, que nos hizo joya de su corona, nos hizo mujeres virtuosas, varones virtuosos. Date el valor, el tiempo, la dedicación de prepararte, porque Cristo viene a por ti. No le des lugar al enemigo, a que te robe, a que te eche para un lado, no. Sino démonos el valor que tenemos y limpiémonos, consagrémonos. ¿Va a ser difícil, hermana Andrea? Por supuesto. No es fácil quitar cosas que incluso me gusten o que yo estoy agradable, que estoy cómoda. Pero si al Señor le agrada, no busco pero, coma, no busco perrito, gatito, no. Si al Señor le agrada que yo quite, que yo limpie, si lo tengo que hacer, lo haré para agradarle a Él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues siguiendo este tema que el Señor nos ha dado, a mí me tocó el punto de un templo habitable. Entonces yo busqué, digo, porque un templo yo lo tomo como la casa del Señor. Nosotros decimos, nosotros somos el templo del Señor, pero así como más cercano, por así decirlo, decimos somos la casa del Señor. Amén. Entonces lo miré así y digo, ¿qué hace que una casa sea habitable? Entonces lo busqué en Google y me sale, una casa es habitable cuando cumple requisitos básicos de seguridad, salud y confort, incluyendo servicios esenciales como agua potable, electricidad, saneamiento, además de cumplir normativas sobre tamaño mínimo, ventilación, etc. Aislamiento térmico y acústico y contar con instalaciones seguras como fontanería y electricidad.
También sigue diciendo, dice, también debe tener una estructura segura. Aquí me quería enfocar yo. Tiene que tener protección contra el frío, la humedad, el calor, etcétera, y que tenga un diseño que permita la accesibilidad para todos, asegurando una vivienda digna y funcional. Y entonces digo, pues ahora, si esa es la base de una casa física, pues entonces vamos a llevarlo a nosotros. Si nosotros somos la casa del Señor, somos un templo para el Señor, entonces pues también tenemos que mirar, ¿no? Entonces dice, estos son los requisitos básicos para una casa física, para que una casa física se considere habitable. Ahora veámoslo en el ámbito espiritual. En Romanos 8, versículo 9, yo lo estoy leyendo en la versión TLA, dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Entonces, como en Romanos 8, 9 dice que el Espíritu de Dios vive en nosotros, es por eso que para hacer un templo digno y funcional para Él tenemos que cumplir con esos requisitos básicos. Amén. Entonces, yo puse, creo que son 3 puntos. El primer punto sería seguridad, salud y confort. En Salmos 91, versículo 2, en la NBLA, no me acuerdo cuál es ese. Dice, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Aquí dice seguridad, salud, confort. Si el Señor es nuestro refugio, pues también el cuidado físico y espiritual, perdón, es que me puse nerviosa. Entonces, seguridad, salud y confort, lo vamos a leer otra vez. Salmos 91, versículo 2, dice, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Ahí era donde yo me quería meter, porque cuando uno está seguro, uno está, porque dice confort, entonces cuando uno está a gusto, es porque uno confía, uno tiene esa confianza. ¿Y en quién tenemos nosotros la confianza si no es en el Señor? Amén. También en el cuidado físico y espiritual que necesitamos. Recuerda que nos tenemos que cuidar en espíritu, alma y cuerpo. En espíritu con la oración y la intimidad con el Señor, esto todos lo sabemos. En el alma con la administración, incluso el apoyo entre los hermanos. Y en el cuidado físico, pues tiene que ser, como han estado hablando la hermana, pues tiene que ser ese cuidado de cuidarte, de limpiarte, de todo. Incluso aquí también el Señor como que me quería llevar también como en el ámbito de chequeos médicos y todo eso, uno se tiene que cuidar su templo, ¿verdad? Si tenemos que cuidarnos nuestro templo espiritual y cuerpo, en el cuerpo uno se tiene que cuidar físicamente y también puede ser así. Otro punto que decía que hace una casa habitable es con el agua potable. Y a mí el Señor me llevó a que el agua en la Biblia representa el Espíritu Santo. En Juan 7, versículo 38 dice, ríos de agua viva brotarán del corazón de los que creen en mí. Así lo dice la Biblia. Amén. Entonces, una casa física tiene que tener agua potable. Nosotros como templo del Señor tenemos que tener ese río de agua viva que brote de nosotros. Amén. Ese espíritu del Señor en nosotros. Por último, es estructura segura, que me gustó mucho porque la pastora pues ya mencionó esto, es esa estructura que viene desde los pies. Entonces, tenemos que tener esa estructura en el Señor, amén. Pero también decía protección. En la descripción que nos dio antes, ponía que era protección contra el frío, contra el calor, contra la humedad, etcétera. Pero nosotros tenemos una protección diferente que viene del Señor. Una buena cobertura y sujeción. En Salmos 91, versículo 4, dice, solo bajo su protección podemos vivir tranquilos, pues nunca deja de cuidarnos. Amén. Entonces, yo lo veo que es un poco como cíclico, como así, ¿verdad? El Señor, nosotros confiamos en el Señor, nosotros tenemos seguridad en Él, tenemos su protección, tenemos ese agua viva que brota de nosotros, eso es lo que el Señor nos da a nosotros, y así mismo también nosotros podemos cuidar nuestro templo para que su Espíritu siga viviendo en nosotros y nosotros seamos habitables para Él. Amén. Entonces, en conclusión,
Parte del cuidado del templo es asegurarse que seamos esas casas o esos templos habitables para el Espíritu de Dios, porque el Señor nos dice en Jeremías 6, versículo 8, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Entonces, de ahí es la importancia de asegurarnos que nosotros tenemos que ser ese templo habitable para el Señor, porque si no corregimos esas cosas, si no lo, ¿cómo se diría? No lo hacemos habitable a nosotros mismos para el Señor nos dice que se puede alejar su alma de nosotros, Él se puede alejar de nosotros, y eso nos hace que el Señor nos haga esa tierra, ese desierto, esa tierra inhabitada. Amén. Entonces tenemos que evitar eso, tenemos que ser totalmente lo contrario, pero hay que corregirse uno, hay que mirar, hay que tener ese pequeño mantenimiento. Amén. Entonces, al contrario, preparémonos y cuidemos nuestros templos para que se cumpla su palabra en Juan 15, versículo 47, que dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Amén. Entonces, para que no seamos esa tierra, ese desierto, esa tierra inhabilitada que dice el Señor, tenemos que corregirlo, tenemos que convertirnos en templos habitables para que el Espíritu del Señor pueda estar en nosotros, y así el Señor nos dice que si nosotros permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Si nuestro templo está habilitado para que el Señor esté con nosotros, Él con nosotros se va a quedar y nos va a dar esa agua que brota de nosotros, nos va a dar esa cobertura que el Señor nos ha dicho. Amén. Entonces eso es el templo habitable. Bueno, pues nada, hermano, me toca a mí. El punto que me tocaba a mí desarrollar es el mantenimiento del templo. Es verdad que ya todas vamos tocando los puntos y Valentina también estaba hablando un poquito del mantenimiento del habitáculo para que sea un buen lugar donde el Espíritu Santo pueda morar. Y yo señalé 3 puntos que quiero compartir con ustedes, que cómo nos mantenemos nosotros, cómo podemos mantener una buena habitación para el Señor. Mediante la oración sería un punto en lo espiritual. La oración nos fortalece y fortalece nuestra relación con Dios, nos ayuda a sentir su presencia y a ver las cosas desde la perspectiva manteniéndonos conectados a Él. O sea, si estamos conectados al Señor, al Espíritu Santo, nuestra forma de ver las cosas va a cambiar. Y vamos a saber actuar ante las situaciones que se nos presenten y que puedan dañar nuestro templo. Vamos a ver, quiero que leamos en Santiago. Santiago 4, y voy a leer algunos versículos 3, 5, 7 y 8, y dice así: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. El 5, ¿os pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? 7 y 8. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que estar siempre pendientes de cómo estamos en nuestro interior. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que vemos? ¿A qué vamos cuando tenemos un problema? Porque según a donde nosotros vayamos a buscar esa solución, así está nuestro interior. Y nosotros tenemos que buscar siempre la solución en Cristo Jesús y en su palabra. ¿Cómo? Mediante la oración.
buscando su presencia, buscando al Señor. Y Él le va a dar la porción que necesita en ese momento y la solución a su pregunta o a su problema. Quiero que leamos también el Salmo 65. Salmo 65, del 1 al 5, y dice así: Tuya es la alabanza, oh Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los remotos confines del mar. Hermano, es a Dios a la fuente que debemos de ir para todo. Él tiene una amplitud de bendiciones y de misericordia para alcanzarnos, y es de la manera que nosotros vamos a mantener mejor nuestro templo para que el Señor habite en ella, con la oración. También otro punto que había señalado es con la comunión entre hermanos. Qué bueno es que nos relacionemos, como decía antes nuestra hermana Andrea, influye mucho con quien tú te relaciones. Es verdad que nosotros somos luz, el mundo es oscuridad y debemos ir a donde hay oscuridad para dar luz. Porque si ponemos una lámpara aquí que alumbre mucho, ¿creéis ustedes que se va a notar? No, porque ya hay suficiente luz. Sin embargo, si la ponemos en una habitación oscura, esa lámpara va a dar bastante luz y la oscuridad va a desaparecer. Pero tenemos que tener clara nuestra identidad como hijas del Rey, como hijos del Rey, para que sepamos llevar la luz a la oscuridad sin que esa oscuridad nos contamine, sin que esa oscuridad nos desvíe del camino, nos desvíe el pensamiento, y sepamos llevar siempre a todos los sitios la palabra de Dios. Pero aquí lo vamos a leer ahora. La comunión con nuestros hermanos hace que nosotros nos retroalimentemos unos a otros. Y que si alguno de mis hermanos está débil, nosotros le demos una palabra, el Señor le dé a ese hermano una palabra a través de nosotros que lo levante. Y a lo mejor nosotros necesitamos esa palabra, y la pastora, la hermana, el hermano, o incluso un abrazo, una mirada, un saludo, y eso nos va a cambiar y nos va a ayudar. Entonces, qué bueno es que habitemos todos juntos en armonía y que podamos compartir y hacernos crecer unos a otros. Eso va a hacer también que nuestro templo esté mantenido, que siempre tengamos un espíritu agradable y dispuesto para que el Señor habite con gratitud dentro de nosotros y con libertad. Y quiero que leamos. Espero no haberlo apuntado mal, porque he apuntado muchos versículos. Salmo 133. Y dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Qué bueno es, hermanos, que estemos juntos, que el Señor desde su trono mire y diga: que qué bien me hace ver a mis hijos juntos. Los voy a bendecir, les voy a mandar bendición, les voy a mandar armonía, les voy a mandar el deleite que Él puede sentir de vernos a nosotros juntos, habitando en armonía, sin rencillas, sin rencores, sin envidia, siempre con amor y con agrado y con necesidad y satisfacción al apoyar a otro hermano. Así que, hermanos, eso es importante para que nuestro templo se mantenga en condiciones óptimas para que el Espíritu Santo habite. Tengo aquí otro versículo apuntado y quiero que lo leamos juntos también. A ver, no me quiero confundir.
No, este creo que no es de aquí. Bueno, tercer punto que yo había anotado, meditando en la palabra. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual que nos mantiene alertas y saludables. Juan 6, 35. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Este versículo lo hemos leído tantas veces y lo hemos escuchado tantas veces a lo largo de nuestra vida, como hijos de Dios y como cristianos, que hay veces que lo escuchamos y decimos, bueno, ya lo conozco, ya sé. Pero nos tenemos que detener a leer lo que el Señor nos quiere decir a través de este versículo. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo creo que eso es indispensable para un ser humano, la comida y la bebida. Porque si no tenemos comida ni bebida, no nos mantenemos. Entonces, con ese mínimo nosotros vamos a estar saludables. ¿Y dónde encontramos eso? En la palabra del Señor. En Él, que es nuestro pan y nuestra agua. Y quiero que leamos también Mateo 4 y versículo 4. Y dice así, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca del Señor. O sea, la palabra, hermanos, la Biblia, ese es nuestro alimento. Eso es, ¿cómo le diría yo? No hay nada en el mundo que se haya creado para el ser humano que le sea como sustento universal para que viva. Solamente la palabra del Señor. Amén. Con eso tenemos más que suficiente y más. O sea, tenemos para que sobreabunde en todas nuestras necesidades, porque en la palabra del Señor es donde vamos a encontrar la saciedad para todo. Y para que nosotros tengamos un templo en el que el Señor Jesús quiera habitar, tiene que ser un templo que esté limpio, una habitación limpia, una habitación que tú entres y que te agrade, que haya un buen clima, que haya un buen ambiente, que no haya malas sensaciones. Nosotros, que tenemos sensibilidad espiritual, somos sensibles al Espíritu Santo, cuando entramos en un lugar en el que el ambiente está raro, lo notamos. ¿Verdad, hermano? ¿Lo notamos o no? Y decimos, uy, aquí algo pasa. Y a lo mejor la persona que está al lado nuestra no siente nada, al revés, se siente bien, pero a nosotros eso nos incomoda, porque nosotros estamos acostumbrados ¿a qué? A que el Espíritu Santo habite en nosotros y a tener esa paz y ese regocijo que el Señor nos hace sentir. Entonces, cuando llegamos a un sitio en el que el Espíritu Santo no está, estamos incómodos. No hagamos nosotros que el Espíritu Santo esté incómodo en nosotros y que se vaya de nosotros. Entonces, hagamos que el Espíritu Santo quiera habitar en nosotros y no se quiera marchar de nosotros. Hagamos un buen mantenimiento. Y ahora, yo tenía que haberle dicho al revés, pastora, tenía que haber hablado del mantenimiento físico antes, pero bueno, el mantenimiento físico también es muy importante porque el Señor Jesús nos ha dado este cuerpo aquí en la tierra para que nosotros seamos portadores del Espíritu Santo y prediquemos su palabra y podamos evangelizar. Entonces, mientras tengamos un cuerpo saludable y en perfectas condiciones, vamos a poder hacer su propósito, el propósito que Él ha puesto para cada uno de nosotros. Pero si no lo cuidamos, nos enfermamos y se nos resiente en la salud, pues no vamos a poder cumplir muchas cosas de las que nos pide. Y yo decía, buscando versículos para el mantenimiento físico, y vi uno que me gustó muchísimo, que está en Génesis, y habla del alimento natural. Génesis, capítulo 1, y versículo 29. Y dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla,
que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Ese fue el alimento que el Señor preparó desde el principio, desde la creación, para que nosotros nos alimentáramos, y con eso era suficiente. Si nosotros nos paramos a pensarlo en lo natural, cuando nos ponemos malos, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Nos vamos a comprar un Burger King? No. Nos vamos a comprar patatas fritas No. ¿Qué hacemos? Un buen caldo. ¿Qué le echamos al caldo? Verdura, hortaliza. Le echamos un pollito, un huesito, algo que le dé y dices, tú, esto tiene alimento y esto me va a hacer bien. Si nos duele la tripa, ¿qué hacemos? Una infusión. ¿Con qué? Con hierba, que viene de plantas del campo, una manzanilla. Entonces, hay veces que se nos olvida que el Señor ya nos dijo en su palabra que de lo que diese la tierra era de lo que nosotros nos íbamos a alimentar. Si Él hubiese querido que nos alimentásemos de cosas ultraprocesadas, ya las hubiese creado, ya lo hubiese hecho, pero Él solamente dijo, lo vamos a leer de nuevo. He aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Entonces no olvidemos, hermanos, que si lo que comemos, lo que entra a nuestro cuerpo, si más natural, mejor. Si menos procesado, mejor. El cuerpo lo va a transformar bien, porque el Señor hizo un sistema digestivo perfecto dentro de nosotros. Él nos diseñó desde la cabeza hasta los pies, dentro y fuera, y Él hizo un organismo perfecto para que todo funcionase a la perfección. Entonces, si nosotros consumimos alimentos naturales, nuestro cuerpo en su interior lo va a notar, vamos a ver los beneficios. ¿Y qué va a pasar? Que nosotros en lo exterior lo vamos a reflejar también, hermanos, porque se refleja cuando uno está saludable. Y yo quiero leer, porque yo había buscado eso, lo quiero leer donde está Betania. Dice, salud interna que se refleja externamente. La salud cardiovascular, el sistema circulatorio, la sangre. Si tenemos una salud cardiovascular buena, nuestro colesterol se va a reducir, nuestra presión arterial va a estar bien, no vamos a tener hipertensión, no vamos a tener trombos, coágulos, y todo va a regar bien a todo. Si la sangre está bien oxigenada y riega bien por todo el cuerpo, todo lo demás va a funcionar. Todos los órganos vitales van a funcionar. Vamos a tener menos inflamación si comemos frutas y verduras. La inflamación normalmente dentro de nuestro cuerpo es todo lo que cuando vamos al médico acaba en itis, faringitis, gastritis, tendinitis, todo eso que termina en itis es inflamación. ¿Cómo vamos a evitar esa inflamación? Comiendo mucha fruta y mucha verdura. Así nuestro cuerpo lo va a eliminar bien y no va a dejar restos que hagan que nos inflamemos. Os voy a dar aquí una charla de salud. Eso también es importante, hermanos. Somos templo del Espíritu Santo y somos templo espiritual y somos templo físico. Si no nos cuidamos en lo físico, en lo espiritual también nos vamos a resentir. Porque uno cuando está malo y le duele la cabeza no se va a poner a hacer ayuno, ¿no? Digo yo. Yo no me pondría a hacer ayuno con dolor de cabeza porque lo pasaría peor y al Señor no le podría dar esa ofrenda con excelencia. Entonces tengo que estar saludable para poder esforzarme para hacer las cosas para el Señor con excelencia. Y una cosa muy importante, los antioxidantes hacen que nuestro envejecimiento se ralentice, hermano. Entonces tenemos que consumir muchos antioxidantes y en los frutos rojos es donde se concentran los mayores antioxidantes de la fruta y la verdura. Entonces, con eso, en el pescado también, muy bien, Génesis, ahí tenemos a nuestra doctora Génesis que ella también nos puede dar muchos tips. Y eso también es muy bueno porque vamos a tener
lo que es el ciclo celular nuestro va a ser correcto, se va a estar renovando continuamente y, pues, si Dios quiere, cuando venga estaremos así tal cual por muchos años que hayan pasado. Y bueno, hermano, ¿qué más? No les puedo decir nada más. Que cuidemos nuestro templo, que el Señor nos ha dado solamente uno, que mientras estemos bien y tengamos nuestras dos piernas y nuestras dos manos en condiciones, que vayamos a predicar su palabra y que la usemos para Él, para su servicio y su obra, y que nos esforcemos en eso, en cuidarnos para poder darle de lo mejor a los demás, tanto a nuestros hermanos como a los que nos esperan también con la palabra del Señor. Y nada, hermanos, que el Señor los bendiga mucho. Bueno, pues me tocó mi turno. La pastora habló en Corintios, pero yo le busqué en otra versión. En 1 Corintios 6, 19 y 20, dice la palabra del Señor. Dice, ¿acaso no sabrás que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Lo sabemos, hermano. Todos sabemos que cuando aceptamos al Señor, somos templo del Espíritu Santo. Quien está en ustedes y el cual recibieron de Dios, no se permanecen en sí mismos, fueron comprados por un precio, por lo tanto, honre a Dios con su cuerpo. Hermano, tenemos que honrar, a mí la pastora es que lo dio en otra versión, tenemos que honrar al Señor con nuestro cuerpo. Limpiamos nuestra casa, todos hemos estado hablando de la limpieza, limpiamos la casa. ¿Cómo venimos delante del Señor? Cuando venimos a la iglesia, hermanos, venimos con la mejor ropa, con los mejores trajes, con peinados, perfumados. Pero cuando estamos delante del Señor, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Eso es lo importante en nuestra vida. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo está nuestra alma delante del Señor? Eso es lo importante en los hijos de Dios. Yo puedo estar con compañeros en el mundo, pero nada me va a apartar de que soy una hija de Dios. Nada, hermano, que no nos aparte nada. Porque tenemos que demostrar que el Espíritu Santo, que verdad, mora en nuestra vida. ¿Cómo? Dándonos a conocer con muchas personas. Decirle, yo confío en Dios y todo lo que tengo, lo tengo de Él. Todo lo que es mi vida es porque Él me lo ha dado. Hermano, por eso no debemos contristar el Espíritu Santo, sino cada día buscar más de su presencia. Aunque tengamos lucha, batalla, hermano, no está exento de que tenga lucha y batalla, pero tenemos que darnos a conocer de que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. No porque yo lo digo, sino porque lo tengo que demostrar. La palabra lo dice muy claro. Por tus hechos los conoceréis. Pues tenemos que demostrar que el Espíritu Santo está en nuestra vida y no podemos dañar el Espíritu Santo. No podemos entristecerlo y muchas veces lo hacemos, pero para eso estamos, para equivocarnos y pedir perdón. Y Padre, perdóname porque te he fallado. Pero hermano, no podemos apartarnos del Señor. Miramos por nuestro cuerpo, miramos por nuestra ropa, que estemos bien, que estemos guapos. Miramos por nuestra casa, que cuando vengan a visitarnos hoy, que la mejor excelencia, lo mejor de la casa, para quedar bien con los demás. ¿Cómo quedamos con el Espíritu Santo? ¿Cómo? Eso es lo importante para mí. ¿Cómo quedamos con Él? Porque yo puedo tener mi casa muy limpia, muy bonita, muy adornada, pero ¿cómo está mi espíritu delante de papá? Eso es lo que para mí consta, lo más importante, es cómo está mi espíritu delante del Señor. Porque yo puedo aparentar cosas que luego realmente no son. Pero Él nos ve y Él nos dice, te estás equivocando, estás errando. Y hermano, lo único que yo quería compartir es esto. Que estemos bien delante del Señor. Que nuestro espíritu esté bien delante de Él. Que cuando Él venga podemos decir, como dice la palabra, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al goce de tu Señor. Que nuestro espíritu esté fuerte, firme, delante de la presencia del Señor. Amén.
Amén, hermano. Eso quería compartir. Gloria al Rey. Yo creo que cada una de nosotras siempre portamos algo diferente, cada una damos de lo que hay en nosotras, en nuestro corazón, y eso es lindo. Yo sé que ahora mismo hemos sido nosotras las que hemos traído la palabra, pero pues ya tendremos ocasiones también para que las demás también puedan participar, porque hay abundancia. Amén. Y eso es lindo. Entonces yo quería culminar pues esta palabra con un punto que me tocó y ya pues estuvimos hablando un poco. Yo creo que todas han tocado, me causó mucha gracia, yo estaba mirando lo que cada una estaba diciendo y se iban saliendo así cada una lo que estaba diciendo Andrea, con lo que estaba diciendo Valentina, con lo que estaba diciendo Betania, y luego Santi, todo era como que se iba conectando, toda la palabra, y cuando Betania estaba aquí contándonos, ¿no? Y hablándonos del proceso que puede tener nuestro cuerpo, es que forma parte y nosotros no podemos obviar como que no es importante, no, todo es importante. Tanto nosotros no podemos decir que solamente tenemos que vivir en lo espíritu, gloria a Dios, sí, pero no nos podemos olvidar de que este cuerpo necesita ser mantenido, necesita tener un sustento correcto. ¿Amén? Entonces, con respecto a esto, nosotros tenemos que ir mostrando quién es el Señor allá donde vayamos, incluso sin tener que abrir nuestra boca. Y entonces nuestro físico sí importa, habla mucho de cómo somos. Una de las cosas que se estuvo mencionando era sobre el decoro, ser decorosas. Y eso creo que forma una base para nosotras como hijas del Rey, de tener, por ejemplo, ustedes miran la realeza, el natural, las hijas del Rey, siempre se les mira cómo van vestidas, que se han puesto, de quién van vestidas, que si la ropa les queda bien, no les queda bien. No me refiero a que eso sea importante, para nosotros no lo es, pero sí lo que quiero darles a entender es que si nosotras somos hijas del Rey de Reyes, allá donde vayamos, nos van a mirar y nos van a ver. ¿Amén? Ok, yo me fui por ahí, pero quiero hablarles sobre la alimentación. La base de una buena alimentación para cuidar nuestro cuerpo sería, piensa en un cuerpo como si fuera un coche. Aquí hay un ejemplo, ¿vale? Para que nos entendamos. Si le pones un buen combustible, funciona mejor. Si pones uno de mala calidad, se desgasta y falla. Entonces, si nuestro cuerpo fuera ese motor, tenemos que tener ese cuidado. Por ejemplo, Betania estuvo nombrando un poco del tema del corazón, es importante, tener un buen mantenimiento. Valentina estaba hablándonos sobre el hacernos 2 chequeos. Tenemos que hacernos controles. No, porque yo en el Señor, y gloria a Dios, sí es verdad, pero no podemos obviar que el Señor ha creado la inteligencia de unos médicos para ellos decirnos a nosotros si hay un fallo o no. No podemos estar, bueno, no, hasta que ya esté tan mal que no puedas ya ser tratado. Entonces sí es importante, hermano. Así como este ejemplo que les he puesto aquí, pequeñito, pero el coche necesita mantenimiento, pues nosotros más. Amén. Una buena alimentación se construye sobre 4 pilares. Y a mí me causó gracia porque cuando le mostré a Valentina esto, me dice ella, ¿pero qué les vas a dar? ¿Un menú? Alimentos naturales y poco procesados, por eso le estoy diciendo, todo se iba intercalando, todo se iba conectando.
Alimentos naturales y poco procesados son los que vienen directamente de la naturaleza: la fruta, las verduras, las legumbres, los frutos secos, los cereales integrales, la avena, el arroz, la quinoa, las proteínas frescas, que son huevos, el pollo, el pescado. Estos alimentos son los que más nutren y dan energía. A esto es a lo que yo quiero que vayamos. Esos alimentos no solamente te provocan nutrientes, sino que también energía para poder funcionar perfectamente. Equilibrio en el plato de la comida. En esto era que Valentina me decía, la mitad del plato son verduras y frutas, un cuarto del plato son las proteínas, que vendría a ser la carne, el pescado, los huevos, las legumbres, y otro cuarto del plato serían los carbohidratos, el arroz, la pasta, las patatas. Esto creo que todos, cuando hemos llegado a ir a un nutricionista o algo así, siempre nos han dicho esto. Y creo que es una base. Realmente el Señor nos muestra a la luz de la palabra que todo lo podemos comer, todo. No digamos, no, esto es impuro o esto no es... No, ese tiempo en el que el pueblo del Señor tenía que mirar qué era puro y qué no era puro, para nosotros no. Porque el Señor le dice a Pedro, mata y come. No, pero es que son animales impuros. Entonces el Señor le dijo y dice, no llames impuro lo que yo he limpiado. Es verdad que también lo trasladamos a un nivel espiritual, no llames impuro a los que yo ya consagré. Pero si nosotros lo trasladamos a lo natural, ¿por qué bendecimos los alimentos, hermano? Si el Señor nos lo muestra en la palabra. Tenemos que bendecir los alimentos, no llamemos impuro nada. ¿Amén? Una buena hidratación. El cuerpo necesita agua para transportar nutrientes y mantener la energía, la temperatura, y ayuda al cerebro a funcionar bien. ¿No le pasa que alguna vez dice, estoy cansado y no sé por qué? Pues quizás puede ser que está deshidratado. Dice la palabra del Señor que la palabra para nosotros es como un río, es un manantial. Creo que fue Andrea, ¿no? Que estaba tocando un poco el tema del agua. ¿Valentina? Valentina. Sí, ok. Es que yo ya las he escuchado todas y ya me queda... ¿Amén? Entonces, el agua para nosotros tiene que ser fundamental. Mantener el Espíritu Santo en nuestras vidas, o sea, esforzarnos en tener al Espíritu Santo fluyendo en nosotros tiene que ser necesario, fundamental, esencial. No lo podemos obviar en ningún momento. Y si lo trasladamos eso a lo natural, no podemos dejar de beber agua. Creo que hay un límite de tiempo en que el cuerpo puede estar sin comer, pero no sin beber agua. Es necesario. La moderación en los excesos. No se trata de prohibirlo, sino de tener un equilibrio. ¿Qué es lo que conviene limitar? Los azúcares en exceso, los refrescos, la comida rápida, los ultraprocesados, los fritos, el alcohol. Esos alimentos no aportan nutrientes y pueden afectar a la energía y a la salud del templo. Y a mí me gustó esto porque en el principio estaba hablando que la fruta y la verdura nos dan energía, pero lo ultraprocesado te quita el hambre en el instante, pero ya está, no te aporta nada más. Luego te sientes agotado, te sientes fatigado, te sientes cansado, porque a la larga lo único que has hecho es entretener el cuerpo, pero no le has dado lo que realmente necesita. En resumen, una buena alimentación se basa en comida real, platos equilibrados, agua suficiente, moderación con los alimentos poco saludables. Primera de Corintios 10:23. Se dice, todo está permitido, pero no todo es bueno. Yo lo estoy leyendo en la versión PDT, que normalmente la que siempre no sabemos, todo me es lícito, no todo me conviene. Se dice, todo está permitido, pero no todo es bueno. Todo está permitido, pero no todo es beneficioso. ¿Podemos comer de todo? De todo. ¿Nos conviene? No. Entonces, ahí está donde nosotros tenemos que tener
ese control. Como dice la palabra del Señor, tenemos que aprender a tener un dominio propio. ¿Amén? En Eclesiastés 10:17, feliz de ti, nación, si tienes por rey a un noble de nacimiento, y tus príncipes comen cuando es debido, para reparar sus fuerzas y no para embriagarse. Y me encantó esta porción de la palabra, porque si nosotras somos hijas del rey, tenemos que saber comer. Tenemos que saber cuándo nos alimentamos, cómo nos alimentamos. Y en esto lo trasladamos a lo espiritual. ¿Qué alimento nos estamos comiendo nosotras? ¿Qué es lo que estamos alimentándonos? Algunas veces, mira, yo no te voy a decir si tú no puedes ver o dejar de ver a un predicador de ninguna manera, pero sí tienes que analizar qué es lo que está diciendo y cómo lo dice, qué es lo que está diciendo. Porque algunas veces tú puedes escuchar a una persona que en el alma te la conmueve. Tú de repente estás dando gritos, estás dando botes, estás dando palmas, pero no hay ningún fundamento en la palabra. No han dicho nada. Han dicho mucho y no han dicho nada. Entonces, ¿qué me está dando? A mí lo que me alimenta es la palabra. A mí no me pueden traer aquí una enseñanza motivacional que sí vamos para adelante, que aunque nos choquemos no importa. No, espera un momento. Porque la palabra del Señor me enseña que yo tengo que ser prudente en mis caminos. Entonces, tengo que saber qué es lo que yo me estoy alimentando. Que no sea comida rápida, que te aporten ahí así un entretenimiento, sino que te aporten nutrientes. Una palabra que sea sólida, con una buena base, a la luz de la palabra. Amén. Y todo esto engloba y todo esto enseña que nosotros somos el templo del Espíritu y tenemos que velar por nosotros, por nuestro cuerpo. Amén. Yo con esto termino. En Filipenses 4, del 7 al 9 lo voy a leer. La paz de Dios hará guardia sobre sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. Su paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. En fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, noble, correcto, puro, hermoso y admirable. También piensen en lo que tienen alguna virtud, en lo que es digno de reconocimiento. Mantengan su mente ocupada en esto. Hagan todo lo que les enseñé, todo lo que aprendieron al verme y oírme, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. Y con esta palabra quiero terminar y que entendamos nosotras que somos el templo del Espíritu, que somos la casa de Dios. Amén. Y que tenemos que velar tanto en nuestro espíritu como nuestra alma, como nuestro cuerpo natural. Así como ustedes se ven bellas y hermosas, como el espejito que les dio la hermana, pues así mírense, ustedes son hijas del Rey. Amén.